¿Cuáles son las causas que desarrollan el Parkinson? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son los riesgos que podrían llevarnos a desarrollar esta enfermedad? ¿Quiénes tienen predisposición a desarrollarla? ¿Cuál es el abordaje de esta enfermedad? ¿Qué tratamientos existen? ¿Tienes algún ser querido que esté sufriendo de esta patología? O tal vez eres tú a quien hayan diagnosticado Parkinson. Si es así, te invito a quedarte a ver este vídeo, ya que te daré las respuestas a estas preguntas y así podrás conocer y entender más a esta patología. Y de esta manera tendrás la posibilidad de prevenirla y también de enfrentarla. La enfermedad del Parkinson está en aumento en nuestra sociedad y esto es muy preocupante. En la actualidad, el 0,3% de la población mundial padece esta patología y el 1% en personas mayores de 60 años. Y si subimos a los 80 años, ya es el 3% de la población mundial que sufre esta patología. La OMS nos dice que en 2040 esta cantidad se duplicará y que seguirá creciendo en años posteriores. Esta enfermedad se da 2 veces más en hombres que en mujeres y se presenta entre los 55 y 65 años de edad. Cuando se presenta antes de los 45 años, esta enfermedad se considera un Parkinson precoz, aunque cada vez esta enfermedad se manifiesta a más temprana edad en promedio. El Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo solo detrás del Alzheimer y puede gestarse hasta 40 años antes. Incluso con 20 años ya puedes empezar a gestar el Parkinson. Y empiezas a gestarlo con la pérdida de la capacidad de tener un sueño reparador, de dormir bien, de llegar a los niveles más profundos del sueño, que es ahí cuando reparas el organismo, cuando se repara el cuerpo. Cuando perdemos esta capacidad, empezamos a gestar esta enfermedad. Unos años más tarde, vamos a empezar a sufrir de un estreñimiento crónico. Posteriormente, con los años, vamos a llegar a sufrir de hiposmia, que se va a convertir en anosmia. ¿Qué es esto de la hiposmia? Es la pérdida de la capacidad olfativa. No podemos distinguir los olores y llegamos incluso a perder completamente esta capacidad. También vamos a sufrir de depresión, de fatiga crónica sin motivos aparentes. Estos son indicativos de que podemos estar gestando esta enfermedad. Y entre los 55 y 65 años se nos va a manifestar con síntomas motores. Entonces habremos desarrollado el Parkinson. El síntoma más conocido que observamos en los pacientes de Parkinson es el temblor de las manos. Todos hemos visto a alguna persona que padece de esta enfermedad con este temblor en las manos. Y este temblor es asimétrico en el Parkinson. No se presenta en las dos manos. Si la persona tiene este temblor en las dos manos, quiere decir que no es Parkinson, sino es un síndrome de parkinsonismo. Y tendríamos que ver por qué se está dando este síndrome. No es el Parkinson en sí cuando son las dos manos, porque el Parkinson es asimétrico, solo es una mano. Otro síntoma que se presenta y que se observa en estos pacientes es la bradiquinesia. La bradiquinesia consiste en los movimientos lentos. El paciente se mueve muy lentamente en sus movimientos. Es como un camaleón, lentamente para hacer cualquier movimiento. También se les presenta la inestabilidad postural. Caminan con poco equilibrio, abriendo bastante las piernas con pasitos cortos y sufren caídas. Esto es un síntoma claro del Parkinson. El Parkinson también va a generar una rigidez extrema en el cuerpo. Y esto se va a ver porque el paciente se va a ir encorvando hacia adelante. Cada vez va a estar más encorvado. Incluso puede llegar a un encorvamiento exagerado, casi de 45 grados. También pierde expresión facial el paciente de Parkinson. No tiene expresión facial.
Otro síntoma que se observa en estos pacientes es el síndrome on-off. ¿Y qué es este síndrome? ¿En qué consiste? Es que cuando el paciente quiere arrancar la marcha, cuando quiere empezar a caminar, no puede, demora unos segundos en iniciar la marcha. Y cuando quiere parar, no puede, tiene que dar unos pasos más para poder parar. Eso es el síndrome on-off. Estos son los síntomas motores que genera esta enfermedad. Pero también existen síntomas no motores, como la alteración del sueño. Las personas que sufren, que padecen el Parkinson, no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño y mucho menos pueden hacer un sueño profundo, porque esto se vino desarrollando desde mucho antes. También sufren de un estreñimiento crónico. Y esto se debe también a la rigidez que genera en el organismo. Todo el sistema digestivo sufre de esta rigidez y esto nos va a generar el estreñimiento. Incluso pueden sufrir de rigidez en el sistema respiratorio y pueden sufrir asfixias. Otro síntoma común de esta enfermedad es la anosmia, la pérdida de la capacidad olfativa. Esto también se ha generado con anterioridad. Cuando estuvimos gestando esta enfermedad, fuimos perdiendo la capacidad olfativa. Otro síntoma es la hipotensión ortostática. Cuando el paciente está sentado y se para, pierde el equilibrio, se puede caer. Sufre también de disfunción urogenital, que es la incontinencia urinaria. Sufre de hiperhidrosis. Estos pacientes sudan mucho y en un estadio ya más avanzado van a desarrollar problemas cognitivos, alteraciones cognitivas, como pérdida de la memoria, pérdida de la función ejecutiva, ya no pueden valerse por sí mismos, van a generar demencia y alucinaciones. Todo esto son los síntomas que esta enfermedad genera. Esta patología es muy complicada, es muy difícil para la persona que la sufre. Y es una enfermedad que puede extenderse incluso hasta 20 años. El paciente va a padecer todo ese tiempo de esta enfermedad. ¿Y qué causa esta enfermedad? ¿Cómo se desarrolla en nuestro cerebro? La huella de esta enfermedad son los cuerpos de Lewy. Y los cuerpos de Lewy son proteínas mal plegadas. Existe una proteína en nuestro cerebro que cuando cumple su función no nos genera ningún problema, porque es parte del desarrollo funcional en nuestro organismo. Y esta proteína es la alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína no se entiende muy bien por qué. En algún momento se empieza a mal plegar, se empieza a enrollar, empieza a ser como un rollo, como una pelotita. Y esta pelotita son los cuerpos de Lewy. Y los cuerpos de Lewy en la enfermedad del Parkinson se empiezan a acumular en un lugar del cerebro llamado la sustancia nigra estriatal. Sustancia nigra estriatal pars compacta. Así se llama este lugar específico donde se acumulan estos cuerpos de Lewy. Y en esta sustancia nigra estriatal se encuentran las neuronas dopaminérgicas. Las neuronas que generan la dopamina. Y la dopamina es el primer neurotransmisor catecolaminérgico de nuestro cerebro. Y está encargado de generar el movimiento y la motivación. Por eso es que las personas que sufren de Parkinson tienen problemas de movimiento y tienen problemas de motivación, sienten cansancio, no tienen motivación para la vida. Los cuerpos de Lewy son sumamente neurotóxicos y lo que hacen es eliminar a las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en la sustancia nigra estriatal, donde se acumulan estos cuerpos de Lewy. Entonces, al acumularse estos cuerpos de Lewy en esta zona, van a eliminar, van a matar a nuestras neuronas. Y al desaparecer o al morir estas neuronas, vamos a dejar de producir la dopamina y vamos a generar todos los síntomas del Parkinson. Ahora, estos cuerpos de Lewy no se quedan solamente en la sustancia nigra estriatal, sino tienen la capacidad de invadir todo el cerebro. Por eso es que van a ir generando todos estos otros síntomas, incluso las alteraciones cognitivas. ¿Y cuáles son los riesgos que nos pueden llevar a generar esta patología? Que nos pueden llevar a desarrollar el Parkinson. Existen factores genéticos y factores ambientales. En los factores genéticos existen personas que tienen polimorfismos que las van a predisponer a desarrollar esta patología.
Ahora, ¿estas personas siempre van a desarrollar el Parkinson por tener estos polimorfismos? No necesariamente. Las personas que no se expongan a los factores ambientales seguramente no van a desarrollar esta patología. Pero las personas que estén expuestas también a estos factores ambientales van a desarrollar esta enfermedad. Incluso personas que no tengan estos polimorfismos, si están expuestas a estos factores ambientales, es probable que desarrollen esta enfermedad. Entonces, lo más contundente para desarrollar esta enfermedad son los factores ambientales. Son los riesgos ambientales a los que vamos a estar expuestos. ¿Y cuáles son estos riesgos ambientales? Los más señalados van a ser los herbicidas, los insecticidas, los pesticidas. En especial, existe uno muy conocido, que es el glifosato, que su nombre comercial es el Roundup, o Roundup se escribe. Sobre este glifosato ha habido muchos estudios, muchas críticas, se ha estado hablando mucho de este glifosato, se ha estado prohibiendo en muchos países, se ha prohibido el uso de este glifosato. Hasta que la compañía Monsanto, que es la dueña de esta patente, fue absorbida por la compañía farmacéutica Bayer. Y desde este momento, por razones que desconocemos, se dejó de hablar de este tema. Bueno, eso es un tema para otro vídeo, ¿no? A este producto se le señala como principal causante de esta enfermedad, ya que la línea de crecimiento de esta enfermedad coincide con la línea de crecimiento del uso de este producto. A más uso de este producto, más enfermedad de Parkinson. La gente que está expuesta por su trabajo a los pesticidas, a los insecticidas, a los herbicidas, sobre todo a este glifosato, tienen mucho riesgo de generar Parkinson. Pero todas las demás personas también van a estar expuestas indirectamente a estos productos, ya que vamos a consumir alimentos que se desarrollan usando este producto. También va a influir en el desarrollo de esta enfermedad la inflamación de bajo grado, la inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado es la base casi de todas las enfermedades que conocemos hoy en día. Y no va a ser diferente con el Parkinson. Esta inflamación crónica va a desequilibrar nuestro sistema inmune, ya que lo va a tener alterado, lo va a tener encendido todo el tiempo. Y esto nos va a generar esta inflamación. A la vez, al estar desequilibrado, disminuido nuestro sistema inmune, vamos a sufrir de infecciones víricas. Y estas infecciones víricas son también el disparador del desarrollo de esta enfermedad. Asimismo, vamos a tender a desarrollar una bacteria que va a contribuir mucho en el desarrollo del Parkinson, y es el Helicobacter pylori. Esta bacteria se desarrolla en nuestro estómago, alcalinizándolo, bajándole la acidez que debe tener nuestro estómago. Al quitarle la acidez nos va a generar diferentes problemas en nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, vamos a generar un SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y esto también influye en el desarrollo del Parkinson. Asimismo, la falta de ácido y este sobrecrecimiento bacteriano, vamos a desarrollar una disbiosis intestinal, que es un desequilibrio de nuestra microbiota. Vamos a tener un excesivo crecimiento de unos microorganismos en detrimento de otros microorganismos. Vamos a tener exceso de prebotelas y disminución de enterobacterias. Y eso también influye en el desarrollo de esta enfermedad, en el desarrollo del Parkinson. Entonces es muy importante observar la acidez de nuestro estómago. Y si estamos sufriendo del crecimiento de esta bacteria, el Helicobacter pylori, tenemos que solucionarlo lo antes posible. Otro riesgo que va a contribuir en el desarrollo de esta enfermedad es el sedentarismo. Las personas sedentarias que no realizan actividad física van a tener más predisposición a desarrollar esta enfermedad. También la dieta. La dieta es un riesgo súper importante en esta enfermedad. La mala nutrición, deficiencias nutricionales, alergias alimenticias, carencias de micronutrientes como el omega 3, la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina D. Estas carencias van a influir mucho en el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha de que podemos estar desarrollando esta enfermedad
o ya estamos padeciendo esta enfermedad, tenemos que realizarnos un examen para ver cómo están nuestros niveles de estos micronutrientes. Omega 6, vitamina B6, vitamina B12, la vitamina D son importantísimos para poder detener el avance de esta enfermedad. Asimismo, las personas que sufren de inflamación intestinal van a tener mayor tendencia a desarrollar el Parkinson. Por ejemplo, las personas que sufren de Crohn tienen el 28% más de posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Y las personas que sufren de colitis ulcerosa, el 30% más de posibilidades de desarrollar esta enfermedad. El tratamiento principal está basado en la reposición de la dopamina. Si ya no podemos generar dopamina, hay que suministrar dopamina. Y lo hacemos a través de la levodopa y la carbidopa. La levodopa es el precursor de la dopamina y la carbidopa protege a la levodopa que llegue hasta el cerebro para que se pueda generar la dopamina. Ese es el tratamiento principal que existe. Ahora existen otros tratamientos menos utilizados. El que más se utiliza es la reposición de dopamina. Pero esto es sumamente insuficiente, ya que este tratamiento va a calmar los síntomas, va tal vez a mejorar algunos trastornos motores, pero no va a detener el avance de la enfermedad. Entonces lo que tenemos que hacer es observar cuáles de estos riesgos todavía los estamos manteniendo, y entonces eso es lo que tenemos que ir mejorando para poder detener el avance de esta enfermedad o para poder evitar más tiempo los síntomas. Si te interesa conocer más sobre esta enfermedad y qué más hacer aparte de este tratamiento para poder hacerle frente a esta patología, te invito a suscribirte al canal, ya que en videos posteriores voy a desarrollar punto por punto sobre la dieta que debe llevar un enfermo de Parkinson, sobre las terapias que puede realizar, la suplementación que debe de tener y todo lo que podría ayudar a enfrentar y a mejorar esta enfermedad. Y si puedes, comparte esta información, ya que hay muchas personas que están padeciendo y no saben qué más hacer aparte de recibir el tratamiento médico, que es la levodopa y la carbidopa. Se pueden hacer mucho más cosas, se pueden hacer mucho más, existen mucho más terapias que se pueden desarrollar para hacerle frente a esta enfermedad. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Y gracias por estar ahí. Hasta luego.